o inspirar confianza. Sin embargo, detrás de esa apariencia pueden ocultarse conductas extremadamente manipuladoras y una ausencia total de empatía. En psicología, uno de los conceptos más estudiados relacionados con este tipo de comportamiento es la psicopatía. La psicopatía es un conjunto de rasgos de personalidad caracterizados por la falta de empatía, la ausencia de remordimiento, la manipulación de otras personas, el egocentrismo y una marcada dificultad para establecer vínculos emocionales auténticos. Las personas con estos rasgos pueden mostrarse carismáticas, inteligentes y socialmente adaptadas, lo que hace que, en muchos casos, pasen desapercibidas. Es importante aclarar que la psicopatía no es un sinónimo de violencia y que no todas las personas con rasgos psicopáticos cometen delitos. Sin embargo, cuando estos rasgos se combinan con conductas antisociales graves, pueden dar lugar a casos que han despertado un gran interés en la psicología y la criminología. Hoy analizaremos uno de los casos criminales más conocidos del siglo XX, Ted Bundy. Nuestro objetivo no es admirar ni justificar sus acciones, sino comprender qué características de su comportamiento han llevado a muchos especialistas a considerar que se presentaban rasgos compatibles con la psicopatía. A lo largo del video conoceremos su historia, revisaremos algunos momentos importantes del caso y analizaremos su conducta desde una perspectiva psicológica. A través de este análisis buscaremos responder una pregunta que durante décadas ha intrigado tanto a psicólogos como a criminólogos. ¿Cómo pudo una persona que aparentaba llevar una vida completamente normal ocultar un patrón de comportamiento tan complejo y destructivo? Para ello, revisaremos los hechos más relevantes del caso y los relacionaremos con conceptos fundamentales de la psicología, siempre desde una perspectiva académica, crítica y basada en la evidencia. Las consecuencias de un trastorno o de determinados rasgos de personalidad no siempre son las mismas en todas las personas. En el caso de la psicopatía, muchas personas pueden presentar algunos rasgos sin llegar a cometer actos delictivos. Sin embargo, cuando estos rasgos se combinan con conductas antisociales graves, las consecuencias pueden ser devastadoras. En el caso de Ted Bundy, su comportamiento afectó a numerosas personas y dejó un profundo impacto en las familias de las víctimas y en la sociedad. Además, en este caso marcó un antes y un después en la criminología y en la psicología forense, ya que impulsó nuevas formas de estudiar el comportamiento criminal y de compartir información entre las autoridades de diferentes estados. Durante el proceso judicial, Bundy mostró una actitud que llamó la atención de especialistas y medios de comunicación. Se mostró seguro de sí mismo, hablaba con tranquilidad y en diferentes momentos intentó controlar la forma en que era percibido por el público. En lugar de expresar un arrepentimiento claro, con frecuencia minimizaba su responsabilidad o intentaba justificar parte de su conducta. Estas actitudes hicieron que psicólogos y criminólogos continuaran analizando su personalidad, incluso después de su condena, no porque representara a todas las personas con rasgos psicopáticos, sino porque reunía varias características que permitían comprender mejor este tipo de personalidad desde un enfoque científico. Para comprender cómo estos rasgos pueden manifestarse en una persona, analizaremos el caso de Ted Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Durante su infancia existió confusión sobre su entorno familiar, ya que fue criado por sus abuelos, creyendo que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Aunque algunos autores consideran que esta situación pudo influir en su desarrollo emocional, no existe evidencia científica que permita afirmar que fue la causa de su conducta en la adultez. Con el paso de los años, Bundy fue descrito por quienes lo conocían como un joven inteligente, educado y con facilidad para relacionarse. Estudió psicología y posteriormente derecho. Participó en actividades políticas y mantenía una apariencia que inspiraba confianza. Precisamente, esa imagen fue uno de los aspectos que más sorprendieron cuando comenzaron las investigaciones en su contra. Nadie imaginaba que detrás de aquella personalidad aparentemente común existía un patrón de comportamiento que sería objeto de estudio por psicólogos, psiquiatras y criminólogos durante décadas.
Cuando analizamos el caso de Ted Bundy, lo primero que debemos hacer es separar la apariencia de la realidad. Muchas veces imaginamos que una persona peligrosa tendrá una actitud agresiva o que será fácil reconocerla. Sin embargo, este caso demuestra que no siempre es así. Bundy proyectaba una imagen de confianza, era educado, conversaba con facilidad y sabía adaptarse a distintos ambientes. Esa capacidad para causar una buena impresión hizo que muchas personas confiaran en él, sin querer sospechar que podía representar un peligro. Desde la psicología, este comportamiento puede relacionarse con el llamado encanto superficial. Es un rasgo que aparece con frecuencia en personas con altos niveles de psicopatía. Esto no significa que todas las personas carismáticas sean psicópatas, sino que algunos individuos utilizan su carisma como una herramienta para poder manipular y obtener ventajas sobre los demás. Otro aspecto importante es que Bundy parecía establecer relaciones principales para satisfacer sus propios intereses, así mostrando muy poca preocupación por el bienestar emocional de otras personas. Esa combinación entre inteligencia social, manipulación y falta de empatía es una de las razones por las que este caso continúa siendo estudiado en la actualidad. Para comprender el caso de Ted Bundy es muy importante tener un punto muy presente porque en el caso de él no existe un historial clínico completo ni un diagnóstico oficial como psicópata. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Desde sus primeros años de vida tuvo una situación súper compleja, ya que cuando creció lo hicieron creer todo el tiempo que sus abuelos eran sus padres y su madre era su hermana mayor. Después de mucho tiempo, él supo la verdad sobre su origen y algunos investigadores consideran que esto le generó muchos conflictos con su identidad y en la relación que tuvo con su familia, pero también dicen que no es un acontecimiento que explica el desarrollo de una personalidad psicopática. Cuando Ted Bundy era un adolescente, lo describían como un joven muy reservado e inteligente. Durante mucho tiempo, él no pudo tener vínculos afectivos con otras personas y prefería más mantener una imagen muy cuidadosa sobre él hacia las otras personas. Cuando entró a la universidad, estudió psicología y derecho. Después de eso, entró mucho en las campañas políticas y gracias a eso desarrolló una personalidad muy amable y muy segura que lo ayudó a encajar en los grupos sociales y ser como una persona más o una persona normal. Después de muchos años comenzaron a registrarse muchas desapariciones de mujeres muy jóvenes en Estados Unidos. Al principio las autoridades no relacionaban los casos porque pues eran en distintos estados y no había un componente que los unía. Pero sin embargo, después de una investigación muy clara, concluyeron que distintos testigos coincidieron al ver a esa persona que era un hombre muy atractivo y joven, que siempre tenía una lesión fingida, ya fuera en el brazo o en la pierna. Su comportamiento demostraba mucho el alto nivel que tenía en planear. Bundy aprovechaba siempre el ser empático con las personas y la disposición hacia las personas, porque les ayudaba mucho a aparentar el cómo los iban a ayudar en una situación muy vulnerable que las personas estaban viviendo. Era una estrategia que él tenía para acceder más fácil a sus víctimas y pues así no tener o levantar tantas sospechas. Después de muchos años de investigaciones, de casos relacionados y de muchas ciudades investigadas, él modificaba sus rutinas, cambiaba de ciudad y pues aprovechaba la falta de comunicación en ese tiempo y también las políticas que eran muy diferentes a como lo son actualmente. Después de como lo dije, muchas investigaciones y evidencias, él fue detenido por primera vez y consiguió escapar en 2 ocasiones antes de ser capturado definitivamente. Uno de los aspectos que más llama mi atención es la capacidad de planificación que mostraba Ted Bundy.
Muchas personas creen que quienes presentan conductas violentas actúan únicamente por impulso. Sin embargo, este caso demuestra algo muy diferente. Bundy dedicaba tiempo a observar su entorno, seleccionar el momento adecuado y construir estrategias para acercarse a otras personas sin generar desconfianza. Fingir una lesión física no era una acción improvisada, era una forma de aprovechar una reacción natural del ser humano, la empatía. Desde la psicología, la manipulación consiste en influir en las decisiones de otra persona buscando un beneficio propio, sin considerar el daño que pueda ocasionarse. En individuos con rasgos psicopáticos. Esta manipulación suele realizarse con una gran facilidad porque comprenden cómo reaccionan las personas aunque no experimenten una verdadera preocupación por sus emociones. Otro aspecto importante es que Bundy parecía sentirse cómodo engañando a quienes lo rodeaban. Mantenía diferentes relaciones personales, proyectaba una imagen respetable y ocultaba una parte importante de su vida durante varios años. Esto evidencia una marcada diferencia entre la identidad que mostraba al mundo y su comportamiento real. Por esta razón, muchos especialistas consideran que la manipulación fue uno de los rasgos más evidentes presentes en su personalidad. Como se mencionó anteriormente, la psicopatía no aparece como un diagnóstico independiente dentro del DSM-5-TR. Sin embargo, los especialistas suelen evaluar este conjunto de rasgos mediante instrumentos como la lista de verificación de psicopatía de Herd, conocida como PCLR. Esta herramienta analiza diferentes características presentes en la personalidad y el comportamiento de un individuo. Entre ellas se encuentran encanto superficial y facilidad para relacionarse con otras personas, sentido exagerado de importancia personal, mentiras frecuentes y engaño constante, manipulación para obtener beneficios personales, ausencia de culpa o remordimiento, falta de empatía hacia los demás, dificultad para asumir responsabilidades, conductas antisociales repetitivas. Al analizar el comportamiento documentado de Ted Bundy, diversos especialistas han señalado que presenta varios de sus rasgos. Sin embargo, es importante recordar que nunca reciben diagnóstico formal mediante este estudio, por lo que cualquier análisis debe entenderse como una interpretación basada en la evidencia disponible y no como una conclusión clínica definitiva. Cuando estudiamos este caso desde una perspectiva psicológica, debemos evitar caer en conclusiones simplistas. No podemos afirmar que una sola experiencia de vida convirtió a Ted Bundy en la persona que llegó a ser. El comportamiento humano es el resultado de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, sí podemos observar un patrón consistente de conductas que coincide con varios rasgos asociados a la psicopatía. Entre ellos destacan la manipulación, la aparente ausencia de remordimiento, la dificultad para establecer vínculos afectivos genuinos y la tendencia a utilizar a otras personas como un medio para alcanzar sus propios objetivos. Algo que considero especialmente relevante es que Bundy parecía comprender perfectamente las emociones ajenas. Sabía cuando alguien podía sentir compasión, confianza o seguridad. Lo que resulta preocupante es que utilizaba ese conocimiento para manipular, en lugar de establecer relaciones basadas en el respeto o la empatía. Este caso nos recuerda que la inteligencia emocional no siempre implica empatía. Una persona puede entender cómo se sienten los demás y aún así utiliza esa información para beneficios de ellos. En mi opinión, uno de los aspectos más interesantes del caso de Ted Bundy parecía comprender perfectamente las normas sociales y sabía cómo comportarse frente a las personas. Eso significa que era capaz de distinguir entre lo que la sociedad consideraba correcto e incorrecto. Sin embargo, ese conocimiento no impedía que actuara de una manera completamente diferente. Desde la psicología, este punto es muy importante porque demuestra que la ausencia de empatía no implica necesariamente en una falta de inteligencia. Al contrario, Bundy utilizaba sus habilidades sociales para manipular, convencer y generar confianza. Otro rasgo que destaca es la aparente ausencia de remordimiento. En distintas entrevistas y durante parte del proceso judicial no mostró una expresión constante de culpa por el daño causado. Esto no significa que podamos saber exactamente lo que sentía, pero sí explica por qué muchos especialistas consideran que presentaba rasgos compatibles con la psicopatía.
También es importante recordar que ninguna persona puede ser diagnosticado únicamente observando su comportamiento envidioso o noticias. Un diagnóstico requiere una evaluación clínica completa realizada por profesionales de la salud mental. En este caso, el análisis se basa en la evidencia histórica disponible y en la interpretación de expertos. Al hablar de tratamiento, es importante hacer una diferencia entre la psicopatía como el conjunto de rasgos de personalidad y el tratamiento de una persona en particular. En el caso de Ted Bundy, no existe evidencia de que haya recibido un tratamiento psicológico especializado para la psicopatía antes de ser condenado. Por ello, no es posible afirmar que siguiera un proceso terapéutico dirigido a modificar estos rasgos. De manera general, el tratamiento de personas con rasgos psicopáticos representa uno de los mayores desafíos para la psicología y la psiquiatría. Esto se debe a que muchas personas con estas características no consideran que exista un problema en su comportamiento y, por lo tanto, rara vez buscan ayuda por iniciativa propia. Las intervenciones suelen enfocarse en la psicoterapia, especialmente cuando los rasgos son detectados desde la infancia o la adolescencia mediante problemas de conducta persistentes. También pueden tratarse otros trastornos asociados como el consumo de sustancias o la impulsividad cuando están presentes. Aunque actualmente no existe un medicamento específico para tratar la psicopatía, el apoyo psicológico y las intervenciones tempranas pueden contribuir a reducir algunas conductas de riesgo en determinados casos. Por ello, ir a prevención y la atención profesional siguen siendo fundamentales. Después de analizar este caso, considero que una de las enseñanzas más importantes es que la psicología no busca justificar los actos de una persona, sino comprender los factores que pueden influir en su comportamiento. En este caso de Ted Bundy, el caso de Ted Bundy continúa siendo estudiado porque permite reflexionar sobre la importancia de identificar ciertos patrones de conducta, comprender cómo funcionan algunos rasgos de personalidad y fortalecer las estrategias de prevención contra la sociedad. También aprendimos que no todas las personas con trastornos psicológicos son violentos. Generalizar o estigmatizar a quienes viven con este trastorno mental es incorrecto y puede generar discriminación. Por eso es fundamental basar nuestras conclusiones en evidencias científicas y no en estereotipos. Finalmente, este caso demuestra que el comportamiento humano es complejo y que ninguna explicación aislada puede describir completamente Finalmente, este caso demuestra que el comportamiento humano es complejo y que ninguna explicación aislada puede describir completamente por qué una persona actúa de determinada manera. Factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan entre sí, haciendo que cada caso sea único y deba analizarse con responsabilidad. A lo largo de este documental analizamos la psicopatía y revisamos que es un conjunto de personalidad y es uno de los casos más importantes en la criminología. Consideramos que aunque Ted Bundy nunca recibió formalmente un diagnóstico clínico como psicópata, muchos especialistas consideraban que ciertas conductas o características eran compatibles con el trastorno. También conocimos los criterios utilizados para estudiar estos aspectos, al igual que la influencia de ciertos factores para el desarrollo, la consecuencia de sus acciones y la dificultad que hay en el tratamiento para esta personalidad. Más allá del caso, este análisis nos recuerda la importancia de estudiar la conducta humana desde una perspectiva científica y evitando los prejuicios. Gracias por acompañarnos en este caso, uno de los más importantes en la historia de la psicología y la criminología. Bye. A lo largo de este documental, Gracias por acompañarnos. Bye. Dani. A lo largo de este Dani. Se me olvidó la mía. Psicópata, muchos especialistas consideraban que ciertas conductas o...
análisis nos recuerda la importancia de estudiar las conductas humanas y